escuchan? Sí, yo escucho. Bueno, darles la bienvenida a este conversatorio organizado por Fundación Futuro con personalidades que están donde las papas queman en el contexto nacional. Hoy día nos toca el privilegio de conversar con Álvaro Fischer, ingeniero, un currículum demasiado largo. A mí me parece que lo más interesante de su currículum, además de todo lo demás, es que es un apasionado de Charles Darwin, y yo creo que eso tiene que ver con lo que ha sido su vida, con lo que han sido sus intereses y con lo que le toca, lo que vamos a hablar con él hoy día en la tarde, que es que fue presidente del Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y de ello vamos a conversar muy interesantemente. Tenemos un pequeño PowerPoint. Gracias, Álvaro Fischer, por acompañarnos. Los profesores de Chile necesitamos hacer entrar a nuestras salas de clase los temas que están más allá de los muros de nuestras salas de clase. Una muy breve presentación para luego entrar de lleno en la conversación con Álvaro Fischer. Ahí está, y ustedes lo ven, está en la mano con su producto, con su guagua estrella, que ha sido una herramienta que nos puede transformar la vida a todos los chilenos. Este es el informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para Chile 2022. ¿Avanzamos? Aquí está el informe. Hemos puesto estas dos fotografías porque yo creo que una de las cosas más importantes de este informe es que de alguna forma es un trabajo de Estado, sobrepasa la constituyente, los partidos, las circunstancias. Es el Estado de Chile que al año 2022 siente la necesidad impredecible de hacer un plan, una estrategia en torno a estos temas CT-CI que sale permanentemente. El informe lo pidió el expresidente Piñera el año antepasado, tengo entendido, y le fue entregado al gobierno del presidente Boric, lo recibió el entonces ministro Jackson, porque el presidente Boric tenía otra actividad, pero es del Estado. Ellos han entregado al Estado de Chile estos desafíos interesantísimos de los cuales vamos a conversar. ¿Avanzamos? Aquí tenemos el equipo de las 16 personas que participaron en en estrategia, en este consejo. El primero es Álvaro Fischer, su presidente, y ahí hay otras figuras del mundo de la ciencia, de la economía, de las artes, está Isabel Benque, que es la primatóloga, no sé, experta en esta... Klaus Schmidt, el economista, Claudio Sivas, en fin. Queríamos presentárselo. Este es un trabajo en equipo hecho con una notable capacidad pedagógica. Álvaro Fischer, usted debiera ser profesor en salas de clase, porque no es solo un gran documento, sino que es un documento entendible, legible, y por lo tanto bajable, esta expresión que se usa, que hay que bajar los conceptos a la comunidad toda. ¿Avanzamos? Este es el título, es la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile. ¿Avanzamos? Y los capítulos, Álvaro va a hablar más precisamente después. El primero es el visión y propósito. El segundo capítulo se trata del ecosistema de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Interesante ocupar un término del mundo de la naturaleza en conceptos que sobrepasan la naturaleza y que tienen que ver con el quehacer humano. El tercer capítulo es orientaciones y lineamientos para el fortalecimiento del ecosistema, de este ecosistema del cual estamos hablando, o sea, cómo. Esto es cómo. Y en ese sentido el documento es muy práctico. Y aquí están las áreas. Aquí nosotros quisimos poner, esto fue una infografía creada por Fundación Futuro, todo el mundo de la astronomía, todo el mundo de la inteligencia, del conocimiento, de la información, de la medicina. Ahí están las vacunas, sin las cuales nuestra historia sería distinta hoy día. Ahí hay una fotografía preciosa de Vivian Salazar, la gran micóloga nacional,
en que nos presenta los hongos no solamente como bellos, como habitantes del bosque, como mitológicos, sino como vitales en la capacidad de transformar nuestra vida cotidiana con todo lo que ellos tienen de recursos para nosotros. Esta es una fotografía, solo muestra qué es ciencia y tecnología. Nos costó bastante dar con esto, con esta abstracción hecha acá, que es esto, de esto vamos a hablar, no nosotros, de esto tenemos que hablar todos los chilenos. ¿Avanzamos? Porque es muy corta, necesitamos urgentemente, y ese es el desafío permanente de la Fundación Futuro, que cumple este otro año 30 años trabajando con profesores, que entren ya a las salas de clase del siglo XXI estos 4 conceptos que tienen que ver con el informe que nos va a hablar Álvaro Fischer, que como yo les decía es un apasionado y experto y fanático y muy conocedor de Charles Darwin, que yo creo que marca un poco su trayectoria laboral y su trayectoria también de vida. La primera pregunta que tenemos para Álvaro Fischer, al cual le agradecemos nuevamente que nos acompañe esta tarde, volvemos a la pantalla, es ¿por qué esa pasión por Charles Darwin y desde dónde? Bueno, muchas gracias por la invitación primero, muchas gracias a los que están asistiendo a este conversatorio, por interesarse en tener esta conversación. Bueno, el tema de Darwin surgió tardíamente a mí en la vida. Yo soy ingeniero matemático por formación y soy emprendedor por profesión y curioso intelectual por vocación. Y entonces en esa curiosidad me encontré con ciertas temáticas que surgían a partir de las ideas que Darwin había traído al paisaje intelectual de la humanidad en el siglo XIX, ciertas ideas que explicaban muy bien cómo éramos los seres humanos, no solamente el mundo vegetal, animal, sino que los seres humanos en particular. Ahora en ese tiempo en el siglo XX, porque estamos en la década del 90 y hoy día en el siglo XXI. Y me pareció que calzaba tan bien con mis intuiciones que decidí perseguir esa beta y me puse a leer y a estudiar tan apasionadamente como lo hace un joven de 18 años cuando se encuentra con una materia que lo toca en la universidad o incluso en las salas de clase cuando está en el colegio, con un profesor que lo motiva. Entonces yo me motivé por la fuerza explicativa que tenía las ideas de Darwin y eso me llevó entonces por este camino que me sirvió además para combinar el mundo del emprendimiento en el que yo siempre he estado con el mundo de la ciencia que siempre me fascinó, el de la tecnología y la innovación y combinarlos de alguna manera. Así que mi vida ha transcurrido un poco en esa interfase. Así es, y por eso me parecía interesante ese testimonio tuyo de decir todo, Darwin ha tenido algo que ver y nos hace bien acercarnos a los naturalistas y a la naturaleza para entendernos nosotros y para entender y planificar y organizar el futuro lo mejor posible. ¿Cómo funcionó el consejo asesor? ¿Cómo llegaste tú a él y cómo operaba? ¿Cómo es esto que 16 iluminados van a decir lo que hay que hacer en Chile en materia de ciencia y tecnología e innovación? Sí, tengo que hacer una pequeña, digamos, revisión histórica de su génesis porque creo que de eso se va a entender mejor. Este es un consejo que en su primera versión se llamaba Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile, y las siglas eran CENIC, ¿ah? Y surgió en los tiempos del gobierno del presidente Lagos, cuando se instauró por primera vez el royalty minero, que iba a recaudar fondos y la idea era utilizar esos fondos para transformarlos en conocimiento útil e interesante para generar impacto económico en el país. Y no nos pasara lo que pasó con el salitre, que cuando se encontró el salitre sintético se perdió De la noche a la fuente de mañana. riqueza sin que se haya podido, ¿no es cierto?, acumular riqueza suficiente en el periodo en que estuvo vigente. Entonces con esa idea partió y no se pudo institucionalizar como era la idea. Entonces se renovó por decretos. Posteriormente, en el gobierno de Bachelet II,
el Consejo fue presidido por Gonzalo Rivas, que le cambió el nombre a Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENID. ¿Ah? Y luego se formó en ese tiempo una comisión que dio lugar a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que yo llamo CTCI. Es una sigla fome para decirla, pero importante a mi juicio de usarla de esa manera, porque se ha tendido a usar la palabra ciencia, Ministerio de Ciencia, para no hacerlo más largo, y creo que distorsiona el sentido final que tiene. Entonces se formó esta ley que constituye al ministerio, y también en esa misma ley estaba la constitución de este consejo. Yo era miembro del consejo desde el año 2009, o sea, hasta el final de Bachelet 1, y continué durante el gobierno de Piñera 1 y Bachelet 2, y también al principio del gobierno de Piñera 2. Y en ese momento, cuando se decidió, digamos, instaurar o instalar este consejo, de acuerdo a lo que la ley indicaba, ya se había instalado el ministerio, el presidente Piñera me nombró a mí presidente, y se formó con un consejo más pequeño, no el consejo completo de 16 personas constituidas por un presidente, el ministro y 14 consejeros, sino que solo 4 consejeros, más el ministro de Ciencias, de CTCI, y el ministro de Economía, y este presidente. Y bueno, la constitución del Consejo Definitivo, con 16 miembros, que los mostraste tú, ¿verdad?, en el recuadro anterior, se logra finalmente, después de todos los actos administrativos y burocráticos por lo que hay que pasar, en noviembre del año 21. Mientras tanto, yo había sido nombrado presidente en agosto del 19. Y en ese periodo, entre agosto del 19 y noviembre del 21, son un poquito más de 2 años, hicimos variados avances en la preparación de la estrategia. Y cuando se conformó el Consejo Definitivo en noviembre del 21, nos pusimos a trabajar aceleradamente para transformar todos los documentos que habíamos construido hasta ese minuto, uno que se llamó Libro Blanco de la CTCI, el otro que se llamó Base para la Estrategia de CTCI, y con esos 2 documentos formamos entonces la estrategia que tú mostraste recién y que se presentó al gobierno en junio pasado. Voy a partir, estoy como periodista, si bien yo soy Magdalena Piñera, soy profesora de historia y soy la directora de la Fundación Futuro, pero como punceteando un poco. Yo vi al final del documento que se los mandamos el link a todos los que están participando en este conversatorio, y yo les recomiendo que lean el documento. Son 108 páginas espléndidas de fondo y forma, lo que no suele ocurrir en la vida tan frecuentemente. A quienes escucharon, a quienes oyeron, por supuesto, a los expertos en el área, a instituciones, a personas, figuras en los premios nacionales de ciencia, en fin, y miraba buscando a profesores presentes, porque lo que nos reúne esta tarde es cómo hacer pertinente para un alumno del siglo XXI hoy día en Chile estos temas y cómo les hace sentido. En el informe no están los profesores, pero ahora aquí estamos. Mi pregunta sobre el informe en general: ¿es compatible la verdad, la preservación de la biosfera, el cuidado del medio ambiente, la precaución ante todos los daños del cambio climático, con una sociedad más inclusiva, más participativa, más justa y más democrática? ¿O es ese un desafío sin vuelta? Bueno, es un desafío, sin duda. Lo que planteamos en esta estrategia, quiero decir una cosa breve. La estrategia se hace porque este consejo tiene como propósito ser el asesor de la Presidencia de la República en estas materias. Y una de sus tareas es preparar una estrategia nacional al respecto. Ahora, en la estrategia planteamos que todas estas materias, la CTCI, no se desarrollan en los países con el objeto de que quienes participan de ella, digamos, puedan desarrollar sus actividades de mejor manera, sino que se impulsan y se despliegan y se promueven para que el país tenga un desarrollo económico acorde con los lineamientos presentes, con las necesidades, anhelos que la población tiene, y enfrentando los desafíos y amenazas que están hoy día vigentes. Entonces, por supuesto que en el siglo XXI
la economía, el desarrollo económico se basa en el conocimiento, o sea, se habla de una economía del conocimiento o una sociedad del conocimiento. Pero es fundamental, y tú lo mencionaste recién, la necesidad de enfrentar los problemas de sustentabilidad del planeta, porque el impacto que la existencia de 8.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra hoy día, todos queriendo alcanzar mejores estándares económicos, mejores condiciones de vida, impone sobre la biosfera, o sea, sobre todo la superficie del planeta y todo lo que la rodea, ciertas fuerzas, presiones muy importantes para la preservación de los equilibrios sobre los que se basa y se sustenta la vida en general y la humana en particular. Entonces, hay que además hacerse cargo de eso, pero como tú también dijiste, hay que hacerse cargo también de que el resultado de desarrollar la economía, de preocuparse de la sustentabilidad del medio ambiente, se dé de una manera que provoque una sociedad o que permita que haya una sociedad inclusiva, con equidad, y cuyas normas de convivencia y formas de interacción se hayan resuelto mediante una deliberación democrática apropiada. Ahora, eso es fácil, como bien dijiste tú, de proponer, y es muy complicado de lograr. Lo que sí estamos seguros es que tenemos que hacer las tres cosas en simultáneo. No podemos solamente preocuparnos de una sociedad inclusiva si no tenemos los medios para hacerla inclusiva y por lo tanto tenemos que desarrollarla económicamente. Pero no tendremos sustentabilidad en el tiempo para las futuras generaciones si ese proceso de desarrollo económico no está acompañado de una visión apropiada para enfrentar la sustentabilidad del planeta. Entonces, estos tres polos, equidad e inclusión, sustentabilidad del planeta y desarrollo económico sobre la base del conocimiento, es una tríada que hay que ajustar y hay que pensar y hay que empujar con mucha fuerza, y solamente podemos avanzar si vamos hacia adelante. No estamos en condiciones los humanos hoy día de volver a estadios tecnológicos históricos anteriores. No vamos a ser capaces de darle las condiciones de vida que la gente tiene. Entonces este desafío está ahí, es cierto, es vigente y es muy complejo de resolver. Qué inteligente que usted, Álvaro Fischer. Yo lo digo porque uno en general tiende a decir, yo creo que hay que proteger el medio ambiente, sin lugar a dudas, los humedales son fundamentales, el cambio climático es un desafío, ahora estamos próximos a la COP27 a realizarse en Egipto, en fin. Y por otro lado, nadie está dispuesto a no tener microondas, a no tener calentador o a no usarlo, porque hoy día es parte de el bienestar de la sociedad. Entonces hay un desafío ahí que creo que es interesante que nosotros como profesores lo tengamos ante los alumnos. Porque cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿quiere usted destruir el medio ambiente? Nadie quiere destruir el medio ambiente. ¿Quiere usted, renuncia usted a usar el microondas? Nadie quiere renunciar. Entonces es interesante partir de esa base. Tú hablabas de la sociedad del conocimiento. ¿Qué es eso? Nosotros somos profesores a lo largo de Chile, hacemos clases todos los días de matemática, historia, de lenguaje, de arte. ¿Qué es esto de la sociedad del conocimiento? Bueno, la idea de usar este término de la sociedad del conocimiento proviene del hecho de que en el siglo XXI prácticamente todo lo que nos rodea, todos los bienes que adquirimos o los servicios que recibimos, todas las formas de convivencia que establecemos para vivir en comunidad, todas están basadas en la acumulación de conocimiento a lo largo de los años de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si uno se remonta a los cazadores-recolectores que vivían hace cientos de miles de años, ellos acumulaban conocimiento y empezaron a tomar conocimiento, por ejemplo, aprendiendo a golpear ciertas rocas, devastando unos pequeños filamentos que les servían de hachas de mano o de herramientas cortopunzantes para defenderse o para romper huesos, etc. Y ese conocimiento se fue acumulando y acelerando a través del tiempo hasta llegar a lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Conocemos, tú mostraste las fotos de las vacunas de mRNA, o sea, hay que entender cómo funcionan ciertos elementos de nuestro cuerpo que no somos capaces de ver con la simple vista, etcétera, etcétera. Entonces, la constatación de que casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿para qué hablar de esta conversación que estamos teniendo ahora por estos métodos digitales?
Todo ello está basado en conocimiento acumulado. Entonces, es ahí donde se genera el valor de las sociedades y donde las personas obtenemos bienes o recibimos servicios o nos organizamos de maneras más inteligentes y mejores para mejor satisfacción de nuestros anhelos y deseos. Entonces, por eso le llamamos la sociedad del conocimiento. Ustedes tienen en 4 capítulos de esta estrategia, que les recuerdo que está en internet y que la pueden descargar. Nosotros la tenemos en Fundación Futuro hace un mes y la han descargado bastantes profesores. Los llamados catalizadores para establecer en Chile hoy, con todo lo que pasa y es Chile hoy día, la CTSI. Y ellos son, los voy a resumir, los voy a nombrar, que la CTSI tenga un relato país que haga sentido a la gente. Uno tiene la impresión de que las personas cotidianas en Chile no ven mayor valor, ni ven mayor urgencia de la ciencia, ni el conocimiento ante problemas más puntuales. Segundo, que la CTSI esté al servicio de las necesidades reales y de los desafíos de la gente, y no los de unos expertos o unos genios locos. Tercero, que la CTSI aporte a la sustentabilidad de los ecosistemas, lo que tú decías al principio, y a la preservación de la biodiversidad, por cierto. Luego hablaban de la complementación público-privada, o sea, esto no es tarea solo del Estado, no es tarea solo de los empresarios, no es tarea solo del mundo privado, ni de las ONG, ni de World Wide Foundation. Aquí hay una tarea conjunta, y yo creo que para nosotros los profesores que estamos hoy día en las clases es fundamental hacer ver a nuestros alumnos que todos tienen una parte que aportar y que no es solo tarea del Estado o del gobierno de turno. Y el quinto catalizador, que es el que a mí me parece el más interesante de todo, es, comillas, educación en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la educación. Ahí estamos. En concreto, ¿cómo? ¿Cómo educar en ciencia y cómo que esté la ciencia en la educación? Sí, es interesante ese doble análisis. O sea, por un lado, es muy importante utilizar todas las herramientas que la tecnología nos está entregando para poder facilitar y mejorar la educación. Proveer, por ejemplo, en matemáticas, proveer de mejores metáforas para explicar conceptos abstractos a través del uso de la gráfica, de figuras que se dan vuelta con mucha facilidad en una pantalla digital, o, en fin, tantas otras formas de hacerlo, que por mucho tiempo estaban prometiendo buenos resultados y no se obtenían, pero cada vez más hay más herramientas para utilizarla, y de esa manera entonces mejorar la educación y aprovechar lo que la CTSI es capaz de entregarle al mundo educativo, a los profesores como herramientas para aprender, a los estudiantes para tener mejores formas de comprender aquello que le están entregando, y en general para relacionarse con más facilidad entre las personas, o llegando con más facilidad a materiales a través de los sistemas digitales, o teniendo interacción con ejercicios u otro tipo de cosas que el sistema digital facilita de gran manera, etc. Entonces, la CTSI es capaz de aportarle al mundo educativo y por lo tanto mejorar esos procesos educativos. Pero también es muy importante mejorar la educación en las materias específicas relacionadas con la CTSI, o sea, la educación en ciencias, matemáticas, en las asignaturas STEM, y también en las humanistas, porque en algún momento tenemos que tocar ese punto porque lo tocamos también en la estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay una mejor educación en esas materias, hay más jóvenes talentosos que se motivan por esas tareas. Y si se motivan, entonces van a querer desarrollarlas a futuro y por lo tanto vamos a tener un universo más amplio de personas que trabajan en esas materias, que forman parte del ecosistema CTSI, y el país se va a nutrir de esos talentos motivados, y el proceso entonces toma un carácter virtuoso. Entonces son los dos ámbitos, la CTSI para que la educación sea mejor, y la educación en CTSI para los estudiantes para que ellos a su vez mejoren esas capacidades en CTSI para el país. Eso es
es un juego, digamos, doble. Esto de que vaya desafío ese juego doble, porque es verdad que hemos incorporado muchos elementos de la tecnología a la educación. Sin embargo, no sé si todos han sido usados debidamente, y además hay una cosa más profunda, más existencial hoy día en la educación. Muchos de nuestros jóvenes no le ven sentido al conocimiento, al saber más por saber. Hay una desconformidad o una ignorancia o un existencialismo ante el valor del conocimiento en mejorar la calidad de vida y el bienestar más profundo, no solo la calidad de vida en mejores ingresos, sino que también en pasarlo mejor, en ser capaz de comunicarnos mejor. Muchos de nuestros jóvenes y nuestros adultos también no tenemos ni siquiera elementos de lenguaje para comunicarnos mejor, y ocupamos una palabra que termina con ON y la usamos como verbo, como adjetivo, como sujeto. Y yo me acuerdo que Mabel Condemarín, Premio Nacional de Educación, una gran educadora fallecida, decía: tener más lenguaje no es solo para que nos vaya mejor en la prueba castellano, sino que nos permite comunicarnos, expresarnos, mostrarnos, enfrentarnos al otro en forma más completa y más integral. Esa es la realidad que estamos viviendo muchos de nosotros en el mundo de la educación hoy día, y que uno le gustaría que estuviera en las estrategias de cómo entrar cuando tenemos estos alumnos que no les interesa. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene mi vida hoy manejarme más? Nosotros estuvimos el año pasado con 40 profesores en Paranal, en el Observatorio Astronómico de todo Chile, que fueron invitados por Fundación Futuro, y nos decían en Paraná los científicos que requerían muchísimo, más que astrónomos, que es un desafío enorme de estudiar astronomía, en fin, de técnicos en espejos para de mantención de la limpieza de los espejos con los cuales los astrónomos observan los sistemas solares, los otros sistemas en la Vía Láctea. Y yo me pregunto, y eso quería que lo conversáramos, para después estoy tirando preguntas para nuestros profesores, ¿estamos nosotros preparando a nuestros alumnos para que sean parte protagónica de la CTCI en los años venideros, o seguimos preparando los trabajos más tradicionales de los alumnos, en fin, asistente bancario, asistente de enfermería en un hospital? ¿Cuánto estamos diciendo a nuestros alumnos: ustedes pueden transformar la vida del mundo con su trabajo cotidiano? ¿Cuánto le estamos abriendo horizonte a nuestros alumnos en ese sentido? No sé qué opinas tú. Mira, yo creo que las personas somos todas diversas y tenemos distintos intereses. No todo el mundo le gusta la ciencia, no todo el mundo le gusta la matemática, en fin. Y es comprensible, no todo el mundo le gustan las cosas técnicas. Hay personas que vibran, ¿no es cierto?, con la poesía, hay personas que vibran con otras formas de conocimiento o inspiración en sus vidas, o otras motivaciones, y eso es perfectamente válido y legítimo. Yo creo que lo interesante es lograr los apropiados equilibrios y que la sociedad permita que quienes tienen los talentos en una dirección o en otra los puedan desarrollar y los puedan desplegar. Yo creo que sí, nosotros tenemos un déficit de motivación en las disciplinas STEM, que se llaman, ¿no es cierto?, de ciencia, de matemática, ingeniería, porque en fin, no le hemos dado la importancia necesaria y la importancia que tiene en el mundo de hoy. Cuando a nosotros, digamos, usamos los teléfonos celulares con mucha facilidad, pero si queremos hacer cosas un poco más complejas y manejarnos mejor en el interior de las aplicaciones o en cosas más elaboradas, tenemos que comprender mejor los procesos que están ocurriendo allá adentro. Si queremos participar del mundo de los datos y las capacidades para extraer información de los datos, vamos a tener que aprender a programar. O sea, muchas personas van a tener que hacerse cargo del hecho que en el mundo en que van a vivir, para poder incorporarse a él plenamente, van a tener que tener un conocimiento más acabado de lo que en él está ocurriendo. Y bueno, es un desafío para ustedes los profesores. ¿Cómo les transmiten estas ideas y provocan en los jóvenes esa inquietud por decir: yo necesito aprender más,
y me va a servir y esto es interesante. Bueno, y para eso también creo yo las herramientas digitales pueden ayudar. No digo que siempre ayuden, porque a veces no ayudan, a veces desayudan, y escoger cuáles sirven y cuáles no, pero creo que esta es una labor interactiva. Lograr que los jóvenes se interesen es parte de la tarea de los profesores, y esos jóvenes que se interesaron, a lo mejor muchos de ellos van a querer ser profesores y van a poder transmitir esto a las siguientes generaciones. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, con un amplio abanico. Las personas tenemos distintos intereses y es válido y legítimo que cada uno se ubique donde se siente más cómodo. Tú decías que el concepto, las asignaturas STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por una sigla en inglés. El 90% Sí. de las siglas con las cuales trabajamos aquí en Chile, Finisterra, son términos en inglés. Y de alguna forma cuesta que se sume la gente a ello. Por otro lado, ellas desplazan, son mejores remuneradas, tienen más prestigio social que las asignaturas SSH, también por la sigla en inglés de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, que son tan necesarias en esta sociedad contemporánea. Entonces, los currículum hoy día no contemplan como obligatorio música y arte. Sí. ¿Cuánto Bueno, hay de un paso desde la sí. música, desde el arte, desde la observación de la belleza, desde la admiración de la belleza, hacia acercarse a la ciencia, a la tecnología? Hay ahí un canal interesante. Sí. No, mira, estoy de acuerdo. Hay muchas formas de aproximarse a estas temáticas que estamos hablando. O sea, hay países donde todos los ramos se estudian hasta el final, y hay países que deciden que las personas, o permiten que las personas se vayan especializando un poco antes de terminar su educación secundaria. Y cuál es mejor y cuál es peor es difícil decirlo. Lo que sí es cierto, y es muy importante reconocerlo así, que así como la STEM y todas las materias que están asociadas con ellos son fundamentales en la construcción de la descripción del mundo que tenemos hoy día, o sea, de la ciencia y la tecnología, este mundo racional construido a partir de observación de las regularidades que en el mundo ocurren, así como eso es muy importante, hay que reconocer también que todo lo que hagamos en eso y para que la sociedad funcione bien, depende de las conductas de las personas y de las normas que nos demos para interactuar entre nosotros. Y las normas, los valores, los modos de convivencia, lo que nos parece el deber ser, los criterios morales que están detrás de todo eso, en materia de la discusión que llamamos humanista, en que una parte de las ciencias sociales, las que no se dedican a la descripción de los comportamientos, sino que a la valoración de los comportamientos, tienen que hacer o se dedican a escudriñar en ello. Y ahí se conectan las dos cosas. Si nosotros queremos que en el mundo funcionemos bien y usemos apropiadamente los conocimientos científicos, por ejemplo, si quisiéramos utilizar la ciencia y la tecnología para eliminar las ciudades con smog, por ejemplo, la región metropolitana de Santiago, no solamente vamos a necesitar ciencia y tecnología, vamos a necesitar modos de comportamiento, vamos a necesitar entender cómo las personas se comportan y cómo podemos inducir ellas en un comportamiento que sea acorde. Entonces, todos los comportamientos humanos finalmente tienen que ver con el conocimiento que tengamos de los seres humanos y de sus motivaciones, que está mucho más cercano a las disciplinas humanistas que las disciplinas científicas tradicionales. Entonces se conectan ambas. Y yo creo que esa conexión es la que tenemos que elaborar y pensar en ello. Ha estado muy ausente. Estos mundos se han visto como separados. Hay una famosa, ¿cómo se llama? Un famoso ensayo de la década del 60, las dos culturas, como la ciencia y las humanidades, muy separadas. Y eso ha sido tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, hubo una época en que estaban más juntas. Se separaron mucho, y esta es la época, creo yo, en que debemos volver a juntarlas para aprovechar, digamos, los elementos que cada una trae a esta cosa tan compleja que somos los seres humanos. A propósito de ello, en la estrategia sale muchas veces nombrada como metodología la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Nosotros en los colegios tenemos alumnos, tenemos 12
asignatura y en castellano se hace, no se llama castellano, se llama lenguaje ahora, pero en lenguaje se hace una cosa, otra cosa distinta en artes visuales, otra cosa distinta, pese a que había un gran esfuerzo en el currículum desde el ministerio a lo largo de los años por unir. Todavía nos cuesta, por eso me parece interesante esta conversación que tenemos aquí, un profesor de filosofía, ahí está Manuel Sánchez, tenemos profesores de básica, todavía nos cuesta unir y mirar el conocimiento en una perspectiva global, que incluya la ética y que incluya el conocimiento propiamente tal. Estos son nuestros desafíos. Y el otro es que los profesores y en general la sociedad le tiene miedo a la ciencia y a la tecnología, porque también esta tecnología ha permitido que hoy día nos hackeen cada 2 minutos los computadores o nos hagan perro muerto en la cuenta corriente. La tecnología tiene un lado positivo y tiene un lado maléfico. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, es cierto que, digamos, hay dos temas en los que la pregunta que acabas de plantear. Por un lado, está la división del conocimiento en disciplinas distintas, que tiene un sentido razonable, porque cuando uno quiere estudiar cosas complejas, es bueno separarlas para entenderlas una a una. Sin embargo, eso es insuficiente. Es necesario poder tener una mirada global de las cosas, miradas como un todo, y de ahí viene la importancia de las multidisciplinas, o sea, de poder combinar las disciplinas y de la interdisciplinaridad, etc. Además, es muy interesante notar que en cada disciplina uno usa un cierto dominio de conceptos, y esos conceptos pueden ser están conectados entre sí por distintas maneras, y uno podría hacer una metáfora para trasladarlos, ¿verdad?, de un ámbito a otro. Para decirlo de manera muy burda, cuando uno habla de subir o bajar en el mundo físico, también lo puede llevar al mundo económico, que sube o baja la inflación. O puede decir que un partido de fútbol está muy caliente, ¿ah? Porque que no se refiere a que la temperatura ha subido en el campo. Entonces, el uso de las metáforas del lenguaje de un dominio y trasladarlo a otro, sean estos científicos o humanistas, es muy potente, y de ahí la importancia de la multidisciplinaridad. Ahora, respecto a los temas de la tecnología, es cierto. Como todas las cosas, una se pueden utilizar para beneficio de la población, y también hay elementos que son tremendamente, pueden ser potencialmente muy dañinos. El ejemplo más obvio que conocemos al final de la Segunda Guerra Mundial fue el uso de La la bomba bomba. atómica, que tuvo un efecto que pelear con la guerra, pero mostró la capacidad destructiva inmensa que tenía, y por otro lado mostró que era posible proveer de energía a la humanidad de esa manera. Entonces, siempre va a ocurrir eso. Yo creo que, pero el problema frente a las posibilidades, digamos, benéficas o contrarias, digamos, ¿ah?, de la tecnología, no deben ser abordadas coartándolas, sino que deben ser asumidas procurando sacar mejor beneficio y buscando la manera de eliminar los problemas. Ahora, como todas las cosas, es muy fácil enunciarlo y más difícil hacerlo. Pero yo creo que la humanidad permanentemente ha hecho eso, ha usado las tecnologías para mejorar su condición, pero ha generado con eso otros problemas. Y este es un camino al cual no vamos a poder eliminar. Yo creo que siempre vamos a encontrarnos con nuevas soluciones que van a traer nuevos problemas. Esto es un nunca acabar, pero si logramos que a lo largo de ese proceso nuestra situación sea mejor que la anterior, entonces hemos mejorado. Yo dificulto que haya mucha gente que quiera volver hoy día a vivir como hace 1500 años atrás. Por lo menos para estas grandes cantidades de personas que hay hoy día. Entonces, ahí este es el dilema permanente de la condición humana, ¿eh? Cómo avanzamos sin tropezar con las piedras que se nos están poniendo por delante. No, y quizás avanzando en la tecnología lo que más se pueda con una perspectiva ética, de libertad, Sí. de consciente de que somos seres humanos. O sea, también nosotros nos educamos seres humanos integrales que frente a esa tecnología van a tener que asumir
responsablemente sus decisiones. Quiero abrir un poco el debate, Álvaro, a profesores. Aquí hay una profesora, Ana María Brines. Ella es de Las Condes, ¿está por ahí? Se fue al... Manuel Jesús Sánchez, de Valparaíso, tú eres profesor de filosofía. Cuéntanos qué te gustaría preguntarle a Álvaro Fischer hoy día, cuáles son los desafíos tuyos en tu realidad en el Colegio Agustín Edwards. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes a todos. Manuel. Buenas tardes, don Álvaro, también. Hola. Gracias por compartir estas palabras en un lenguaje simple para todos, ¿no es cierto? Sí, a mí me llama la atención, ¿no es cierto? El tema, siempre me ha llamado la atención el tema de la tecnología y me interesa mucho aplicarla en el ámbito de las clases, ¿no es cierto? Tanto para usos pedagógicos como para una educación tecnológica. Muchos de Sí, nosotros crecimos en el siglo XX, yo personalmente crecí en el siglo XX, salí del colegio en el año 2000, entonces crecí con una mirada del siglo XX y ya no podemos educar para el siglo XX porque ya no estamos en el siglo XX, hay que educar para el siglo XXI. Entonces, educarnos a nosotros mismos en el ámbito tecnológico como una herramienta, como les digo, como una herramienta pedagógica y también como una forma de ir introduciendo a los mismos estudiantes eh, en las tecnologías que ellos van a vivir en el futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo le damos más cabida en los colegios a estas herramientas, ¿no es cierto? Hay muchos colegios que todavía, yo mismo, ¿no es cierto? Trabajo en un colegio en que seguimos trabajando la guía en papel. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en eso? Bueno, es una pregunta siempre complicada de responder porque no basta solamente con la voluntad del profesor, porque muchas veces depende de recursos, ¿no es cierto? Tener los recursos suficientes y los recursos para que estén disponibles tienen que los países acumular riqueza, ¿no es cierto? Cobrar los impuestos apropiados, entonces entramos en la problemática social general. Pero yo creo que en todo caso es muy válido el punto que tú haces, porque eso es lo que yo estaba comentando hace un rato, que uno puede usar la tecnología para mejor educar, o sea, aprovechar, porque este proceso en el que estamos hoy día de digitalización, en el que estamos inmersos, es como casi como construir un universo paralelo al universo analógico que uno ve alrededor, ¿verdad? Digitalizando todo. Ahora se está hablando del metaverso, ¿verdad? O sea, la idea de que uno se inmersa, se mete en un mundo virtual en el cual ocurren las cosas, en el cual uno puede conversar con otras personas o con seres virtuales que puedan, en fin. Las capacidades, las posibilidades que se otorga a los jóvenes para imaginar nuevos mundos y para construir estas metáforas. Yo insisto en la palabra metáfora porque son muy importantes para comprender bien los procesos en los que uno está inmerso. Le abren la mente y le permiten tener un espectro más amplio de ideas de motivaciones. Entonces, yo creo que este es un desafío muy importante, el poder lograr introducir la tecnología con esa mirada, o sea, aprovecharlo, por un lado. Y por otro lado, tratar de transmitir a los jóvenes que la tecnología forma parte del mundo, aunque, digamos, hay ciertas cosas que no cambian y uno se puede admirar, ¿verdad?, con las noches estrelladas, e inspirarse, ¿verdad?, con el amor que le produce su pareja. O sea, ese mundo existe y sigue y seguirá existiendo, pero en conjunto con él va a estar coexistiendo este universo en el que estamos inmersos, que estamos construyendo tecnológicamente. Entonces yo creo que habitarlo con mejores conocimientos nos va a permitir disfrutar, ¿verdad?, nuestras propias emociones de mejor manera, porque vamos a poder entenderlo mejor. Entonces, no tenemos que ponerlo en oposición a aquellas cosas que son las más permanentes que conocemos de los seres humanos desde todo el tiempo de la historia, sino que ponerlas en conjunto y aprovecharlas de las mejores maneras que se nos ocurran.
Gracias, Manuel. Vivi Agurto, que es profesora del Colegio Roberta Mata en Quillota, nos escribe ahí recién diciendo que cuesta mucho como vencer. Cuenta tú mismo, Vivi, lo que escribiste en el chat. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Sí, lo que pasa es que yo lo que comentaba era que cuesta vencer la resistencia, ¿no es cierto?, a las tecnologías de los jóvenes. Parece extraño porque ya estamos en una época donde debiese, ¿no es cierto?, ya la tecnología estar despertando, pero por lo menos en mi caso ha sido así, vencer esa resistencia porque han aparecido múltiples programas, múltiples, ¿no es cierto?, formas de trabajar desde el momento de la pandemia, pero era extraño porque nosotros tuvimos los adultos, ¿no es cierto?, que romper también muchas barreras. En mi caso soy harto mayor, así que manejar también nuevos programas, acostumbrarme a nuevas tecnologías, pero los chicos generaron una resistencia increíble a ese tipo de trabajo, que se logra vencer. Yo no soy así, como digo, no se puede, o se puede, pero sí, por eso puse más abajo que también generar esa cultura del conocimiento para mí es un reto bien importante, sobre todo en ambientes vulnerables, donde obviamente hay un ecosistema, ¿no es cierto?, alrededor de estos niños que limita su amor por el conocimiento. Su mundo se transforma en un mundito, así una pequeña isla donde no ven más allá. Y por lo mismo plantea el último punto ahí, que considero que con los más pequeños es súper importante partir. Yo soy profesora de educación media y recibo chicos que de repente son bastante analfabetos tecnológicamente. Y Sí. es un reto, es un gran reto, pero Sí. no imposible, no imposible. Sí, no entiendo. Yo creo que, bueno, hay que tratar de aprovechar porque hay alumnos que son motivados y les gusta y en fin, con eso no hay problema. Con aquellos que, como dices tú, no se motivan tanto, no tienen tanto interés o no tienen tantos conocimientos, yo creo que hay que aprovechar en lo posible aquellas partes de la tecnología que sí les gusta, ¿ah? Que es, por ejemplo, ¿no es cierto?, poder mirar videos en sus celulares, o sea, el celular que también es muy vilipendiado porque, en fin, porque pasan muchas cosas que no nos gustan a veces, porque las redes sociales se utilizan para encender las pasiones en vez de para traer, digamos, mayor concordia. En fin, todo eso es cierto, pero también es cierto que a la gente le gusta usarlo. Entonces, yo creo que es un desafío para ustedes, que yo no tengo la receta, ustedes están todo el día con los alumnos, así que saben mejor que uno cómo hacerlo, pero aprovechar aquellas partes que a ellos les gusta y cómo se motivan para encontrar por ahí el camino, digamos, a abrir la puerta de Alicia cuando pasa la puerta entre el País de las Maravillas, encontrarle una entrada a aquellos jóvenes, creo yo, que no se sienten tan motivados o que tienen algunas falencias. Pero es una sugerencia nomás, yo no soy experto. Por supuesto, ustedes tienen ese Sí, desafío y tienen ejemplo, más herramientas para es resolverlo. un gran desafío. Y lo último, y termino. Y la otra parte que mencionó respecto al dominio conceptual, que no recuerdo si fue don Álvaro o Magdalena que mencionó lo del dominio conceptual, que sí es súper importante y es una lucha de los colegios, principalmente más vulnerables, de tratar, ¿no es cierto?, de generar también ese amor por la lectura, y la lectura abre el camino también a la ciencia, porque si un alumno no lee, no entiende. por supuesto. Sí. Pero O sea, bueno, me quedo callada en eso. A la lectura, y ¿sabes qué otra cosa más? A la escritura. Yo creo que los conceptos, porque la lectura, claro, la gente aprende, tiene lee, digamos, nuevos conceptos y formas de expresarse, etcétera, pero es una actitud pasiva. Escribir, en cambio, requiere crear, ¿verdad? Y juntar, y hacer, y pensar. Y las composiciones y fomentar el uso de las composiciones y ser exigente con los alumnos para que aprendan a expresar aquello que tienen en la mente y vaciarlo en palabras, creo que es una tarea muy importante y muy bonita además, ¿eh? Yo creo que eso ayuda justamente para hacer las distinciones conceptuales, en qué se distingue una cosa de otra, porque obliga al joven o a la joven a resolver ese problema y tratar de expresarlo adecuadamente. Así es. Sí, disculpen.
Me parece muy importante eso que comenta, porque el tema de la lectura y también de la escritura nos permite a cada uno de nosotros ordenar nuestros pensamientos en forma lógica para poder expresarlo, ¿no es cierto? Por supuesto. Tema de todos los días que alguien le pregunta algo a un niño y te dice, lo sé, pero no sé cómo decirlo. Entonces, Eso, ese exactamente. no sé cómo decirlo es precisamente lo que hay que revertir, ¿no es cierto? Ordene su idea para que pueda expresarlas Expresar, lógicamente. por supuesto. Está levantando la mano en esta sala digital René Arcos Carvajal. Él es de Colina y trabaja en la Corporación Municipal de Colina. Cuéntanos, René. La verdad que no estaba levantando la mano, pero quiero participar, sí. Ah, yo lo vi hacer Mira, señas. mucho gusto, mucho gusto. No hay problema. La verdad que estaba muy curioso, justamente curioso de saber en qué consistía la experiencia del proyecto, y mil disculpas que no me haya interiorizado antes, pero el primer paso para mí, personalmente, es participar en esta experiencia. Lo que se pretende, por lo que yo veo, es tremendo. O sea, haber trabajado tanto tiempo, don Álvaro Fischer, con 16 personas, y aquí somos 16, justamente somos 16 personas en este grupo. Yo creo que tiene que ver claramente con la participación. Participación en la sala de clase. Yo soy profesor, participar en la sala de clase que de una u otra forma se ha tratado aquí. Y la ciencia y la tecnología, aunque nos guste o no nos guste, no es el atractivo más grande hoy, pero es relevante, es importante para nosotros como país, sin duda. Y yo lo que pienso es que es fundamental tratar de pensar, no sé, pues yo estoy pensando poniéndome en el lugar, en los zapatos de esta comisión, cómo bajar en el fondo estas ideas, que yo me comprometo a leerlas, evidentemente las voy a leer. Yo leo, a mí me gusta leer, pero me gusta mucho más observar, y eso me potencia como profe, me gusta más observar. Y los chicos hoy día no están aprendiendo con la lectura, sino que tenemos que atraerlos. Por ejemplo, la otra vez nosotros con un grupo de informáticos hicimos un canal de YouTube, y mi objetivo, le decía yo al joven Eduardo, que era hacer un canal de YouTube para sacarlos de YouTube y tratar de meterlos en otra dinámica. Hicimos un canal muy entretenido y juntamos el máximo posible de profesores de la corporación y los invitamos a crear desde sus asignaturas videos que fueran entretenidos de 3-5 minutos, porque hoy día los chicos se meten a algo, y si dura 20 minutos no lo van a seguir. Pero si creamos algo de 3 minutos atractivo y logramos buena recepción, varios profesores de los colegios de la corporación hicieron videos y empezamos a trabajar con ellos, con los profesores, y se motivaron. ¿Qué otra cosa se me venía a la mente cuando escuchaba al profesor? Una feria científica en 2 o 3 colegios yo la he realizado y hemos tratado de potenciarla acá, pero una feria científica que tenga de todo, que tenga jugar ajedrez, hacer un campeonato de ajedrez, pintura y ciencia, teatro y ciencia, poesía y ciencia, dibujo y ciencia y las estrellas, la astronomía, y generar espacios en que cada chico algo de la ciencia lo convoque. Aquí en Colina también llevamos, y la corporación se encarga de llevar a chicos al norte de Chile, a La Serena, como premio a los resultados, es tremendo. Y fuimos a Tololo con un grupo, como lo dijo Magdalena. Fuimos a Tololo y es impresionante cómo los chicos los impacta, y desde ahí, desde el impacto, desde moverlos, desde incentivarlos, despertar la ciencia de los chicos, es lo que hay que hacer. Pero esto que estamos conversando, que yo estoy planteando, tiene que ver con la política de aula, con la política que René Arcos Carvajal o cada uno de los que estamos acá como profesores hacemos día a día. Hay un problema de generar una correlación de fuerza en la bajada de estas ideas, que yo repito, las quiero leer, y pensar cómo bajarla a nivel nacional es tremendo. O sea, el desafío de la Fundación Futuro, que yo le he seguido bastante tiempo, y añoraba ser aceptado en alguna pasantía, porque postulé por lo menos a 3-4 pasantías,
no cumplía con algún requisito seguramente. Y convocar, porque por ejemplo aquí podría, yo pensé que no iba a alcanzar, yo te juro que pensé que no iba a quedar seleccionado para participar en esta tremenda actividad, y veo 16 personas. Yo pensé que iban a ir 100, 200. Hay que preguntarse qué pasa con eso, y autocríticamente, de una manera amorosa, amable, no, sin entrar a cortarse las venas, porque no avanzaríamos. Eso estaba pensando, no sé, pensaba como en 3 eslabones o ámbitos de lo que pienso que son los objetivos de lo que se empezó a generar hace no sé cuántos años con la construcción de este texto. Lo encuentro tremendo. Esta es mi opinión. Gracias, René, es muy Gracias realista. por sus Vuelva a palabras. postular a la próxima pasantía, que va a ser en enero del 2023. Vamos a recorrer la región de Magallanes. Ay, genial. Un programa muy querido nuestro, que es llevar a los profesores a propósito de una... Quiero preguntarle la opinión a... Sí, no estoy Álvaro candidateando Fischer con al esto para respecto. nada. Sí, Te sí, estás aunque lo que pasa es que encuentro totalmente. genial. Oye, Es genial lo que lo están que haciendo. es las tecnologías a veces son espléndidas y nos permiten encontrarlo y recorrer todo el Museo Louvre con todo detalle, sentado en nuestra casa o en nuestro colegio. Sin embargo, nosotros rescatamos mucho, y eso le quiero preguntar a Álvaro Fischer al respecto, el salir a terreno, el tocar la arena para entender lo que es la playa, para entender lo que es el mar, para entender lo que es el desierto, para entender, es el salir a terreno, y en ese sentido es nuestra pasantía. ¿Qué nos dices tú de eso? ¿Cuánto contacto tiene un alumno del tercer milenio, un joven chileno, con los espacios, con los territorios chilenos, con los humedales para solucionar ese problema, con los observatorios astronómicos, con la Antártica, Bueno, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? Y cuando estamos conversando aquí en esta pantalla, estamos usando muy fuertemente 2 de ellos, ¿verdad? Que la vista para mirarnos en la pantalla e inferir de una pantalla en 2 dimensiones, ¿verdad? Que la persona que está detrás y que estamos mirando tiene 3 dimensiones, no 2. Y por supuesto, el sonido para poder comunicarnos. Pero yo creo que tú tienes razón, o sea, la experiencia en terreno, el hecho de sentir al tacto el viento, o cuando tú tocas el agua, o sientes la aspereza de la arena o de la roca, te construye una imagen del mundo que te rodea en ese particular lugar, que es distinta, es más enriquecida y contiene más información, y por lo tanto evoca más cosas en tu interior que lo que sencillamente uno obtiene de una lectura al respecto o de un dibujo en un texto. Entonces, obviamente que tiene un tremendo valor las salidas a terreno, y claro, por supuesto que son más difíciles de hacer, requieren otro tipo de recursos, etcétera, y por eso no se pueden hacer todo el tiempo, pero no puedo estar más de acuerdo en que es un complemento necesario y muy poderoso a los textos visuales o la lectura o las horas de conversación. Que produce una significación, un vínculo entre estar en el lugar. Quiero salirnos un poco de la dinámica de la educación y que tú nos pudieras contar, aprovechar tu presencia aquí, que nos puedas contar cuál ha sido la acogida de la sociedad chilena en general. Estoy pensando que este tema estuvo en la Comisión Constituyente, si está en el Estado de Chile, si está en el mundo empresarial, si está en el mundo sindical. Están a flor de piel estas estrategias tan, ya te dije, tan bien escritas, tan didácticas y tan razonables. Están en la conversación, en la televisión, en los Twitter, en las redes sociales. ¿Cómo ha sido la experiencia? Mira, la respuesta más honesta es que no está con la fuerza con que uno quisiera. Eso es la realidad y hay que reconocerlo, y hacerse el leso al respecto solo produce más frustración. Eso no significa que no haya tenido recepción, y buena recepción. Nosotros hemos socializado la estrategia con
con distintos grupos, por ejemplo, con el grupo de las universidades, con grupos de investigadores, con tecnólogos, con el mundo de la empresa. También lo hemos hecho con el gobierno, con algunos ministerios. Ha habido buena recepción, hay interés por utilizar la mirada de la economía del conocimiento como eje, digamos, indicatriz de una dirección hacia el futuro. Pero hay que reconocer que los gobiernos han tenido mucha dificultad para darle la importancia a estos temas que el discurso público en el discurso público normalmente le reconoce. Ahora, yo no lo digo que es porque ni los presidentes o los gobiernos no quieran, pero la realidad es que la política o la coyuntura o las urgencias son más fuertes. Entonces, como estos temas requieren una mirada a más largo plazo, planteando una meta de futuro que no tiene un rédito inmediato, y por lo tanto para los gobiernos tampoco tiene un rédito inmediato, porque las personas no alcanzan a recibir los beneficios de este esfuerzo en ese periodo corto, entonces no ha tenido la atención requerida. Desde que hace ya más de 20 años que estamos hablando que llevemos los esfuerzos, la inversión en esta materia al 1% del PIB, ¿no es cierto? Pero eso está hace más de 20 años y lo han repetido muchos presidentes, incluido tu hermano. Pero no ha ocurrido por distintas razones, pero básicamente porque las urgencias nos han comido. Entonces, es necesario, creo yo, que no solamente sean los líderes políticos los que empujen esto, sino que la ciudadanía se lo pida a los líderes. Por eso que en la estrategia que tú mencionaste, uno de los catalizadores es tener un relato país que construye una imagen país, que construye una imagen de nosotros mismos, que digamos, presentemos al mundo exterior como un país extremo, cuyos extremos norte y sur y cuyos mares, en fin, tienen condiciones únicas e irrepetibles para atraer ciencia de clase mundial y generar tecnologías de punta para ser protagonistas principales del siglo XXI. Esa es una imagen épica que los profesores serían los mejores traductores para entregársela a los alumnos, para generar la importancia, para transmitir la importancia que tienen para sus vidas en largo plazo, no en la satisfacción instantánea y presente, ¿verdad? Con la que normalmente nos movilizamos al día a día, sino que esos sueños o esas aspiraciones más a futuro. Entonces yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr ese impacto es construirnos una imagen y un relato que nos lleve, que nos dé ilusión de un futuro asociado a estos temas, pero no asociado solamente a las cosas más racionales de él, sino a aquellas más emocionales, que nos motiven y nos perturben nuestro interior de maneras positivas. Que perturben nuestro interior de maneras positivas. Eso es lo que es una tarea gigante. Yo quisiera saber si han tenido encuentros con profesores, ¿cómo nos recomiendas tú o qué nos ofreces como el presidente de este consejo para... tiene razón lo que dice René cuando dice somos 16. Es verdad, somos 16, nosotros hemos hecho una amplia difusión y yo también creí que íbamos a tener más. Los profesores están con mucho que hacer. También le pasa lo que le pasa a los gobiernos, que el día a día les va comiendo cómo hacer de este tema un tema fundamental para el país y sobre todo en lo nuestro para la educación. ¿Qué nos recomiendas tú? Fuera de leer, por supuesto, la estrategia, cómo difundirla más. Bueno, yo creo que, a ver, digamos, el consejo hace lo que puede hacer porque prepara la estrategia, socializa un poco, tampoco puede estar todo el día haciendo las cosas, así que yo creo que la gran motivación está en aquellos profesores como el grupo que hoy día se motivó para tener esta conversación, para transmitirlo y conversarlo y socializarlo, hacerse consciente de que estamos en un mundo que está tan basado en el conocimiento, de que nuestras experiencias y la capacidad que tengamos para tener más opciones en nuestra vida futura
para que nuestras aspiraciones de vida se logren de mejor manera, para que tengamos esas experiencias en terreno a las que tú te referías, y por lo tanto tengamos la posibilidad de movernos y viajar, requieren de una sociedad que esté mejor conectada con este mundo del conocimiento. Y repito, lo repito todas las veces, no de una manera en que todos seamos científicos o tecnólogos o innovadores, sino que todos estemos conscientes de lo que eso implica en nuestras vidas, aunque nosotros mismos hagamos otra, porque tenemos otras motivaciones. Pero el solo hecho de comprender su importancia creo que nos conecta unos a otros en nuestros distintos intereses. Yo creo que la gran fuente de inspiración humana es estos contactos multidisciplinarios, esta idea de que lo que a uno le conmueve en un lado, y en un ámbito de actividad, sirve quizás de motivación o de imagen para que otro la utilice de otra manera en su propio ámbito. Entonces, pienso que es ahí donde se puede producir esta convergencia o esta mejor comprensión de lo que este mundo es capaz de proveerle al mundo en general. Insisto, preservando cada uno sus motivaciones y haciendo las cosas que más le interesan y le gustan. Por supuesto. Hay una pregunta de Yana Stenapovic, que es profesora del Liceo Benjamín Vicuña Maquena, La Florida, que nos escriba en el chat, Yana. Yana estaba en el chat. Hola. Hola. Sí, gracias por aceptarme en esta espectacular charla. Mire, yo tengo una consulta. O sea, son varias consultas. Una, el hecho de por qué a los estudiantes en las universidades no se les prepara para ser creativos en la utilización de las tecnologías en clase. Uno que ya tiene practicantes, uno se da cuenta que ellos en la sala aplican las mismas tecnologías que aplicamos nosotros los profesores que llevan mucho tiempo en la educación. ¿Por qué no a los profesores, a los nuevos profesores se les prepara para que sean más creativos, sean más innovadores, para así poder a los chiquillos entusiasmarlos en utilizar las tecnologías? ¿Cómo encantarlos con el uso de la tecnología? Yo creo que esa es una pregunta. Y por otro lado, es también, cuando uno usa mucho la tecnología en clase, ¿cómo evitar el individualismo? El hecho de que el chico, claro, va a trabajar con las tecnologías, pero él solo se va aislando. El evitar de que no sea él y la pantalla, o las redes, sino que haya contacto, que también es importante, que no se pierda el contacto entre las personas. ¿Cómo evitar eso? Sí. Y por otro lado también el hecho de cómo nosotros podemos equilibrar, que también es importante, que en la actualidad se habla tanto y en todas partes se habla del uso de la tecnología, y ustedes justamente lo estaban comentando, la importancia de estar con lo concreto. O sea, que si yo hablo del agua, que ellos tengan contacto con el agua y no solamente que vean videos e imágenes. O sea, cómo equilibrar eso, que tampoco nos vayamos a todo virtual y que los chicos al final todo se vaya en la imaginación, pero que ellos no puedan, si hay una combustión, que ellos pueden entender lo que es el calor desprendido, lo que es endergónico, exergónico, etc. Esas eran mis consultas. Gracias. Sí. Gracias, Yana. Bueno, el tema de la creatividad es una pregunta complejísima. ¿Cómo fomentar la creatividad y cómo hacerlo? No tengo una respuesta que yo pueda dar. No es una materia, digamos, a la que yo me haya dedicado con mucha profundidad. Así que no tengo una respuesta salvo vaguedades. Así que prefiero dejarla abierta para que ustedes mismos, que son los profesores, puedan encontrar formas de proponerla o promoverla. Respecto de la individualidad o no individualidad, es un buen punto, porque efectivamente la tecnología, o sea, el mundo digital, que permite interactuar a la persona con la pantalla del computador, con la tableta, con su celular,
y estar inmerso en la cantidad casi infinita, ¿verdad?, de universos posibles y de situaciones posibles y de navegar, ¿verdad?, por la internet, por las cosas más tiende a aislar a la persona del resto. Yo creo que ahí en la educación el trabajo grupal, o sea, el darles metas colectivas para que las personas resuelvan problemas, propongan soluciones a ciertas cosas o presenten un trabajo que ha sido desarrollado de manera colectiva, creo que es una de las formas que pueden ayudar no solo a que hagan contacto con otros, sino que también aprendan el valor de la interacción. Porque lo que ocurre es que cuando uno interactúa solo consigo mismo o con una tableta o con una pantalla, no tiene la riqueza de los puntos de vista que otras personas pueden otorgarle a una misma temática. Entonces, el trabajo conjunto ayuda a mostrar que el trabajo en equipo produce resultados más potentes que el trabajo individual, pero también que los puntos de vista divergentes o distintos, a veces aunque no sean divergentes, crea riqueza, enriquece las visiones de cada cual. Y yo creo que los estudiantes se dan cuenta de eso. Y ahí hay un interesante trabajo que hacer. ¿Y cuál era el último punto que me mencionaste en la tercera pregunta? La importancia de lo concreto, o sea, sí, de estar en la importancia contacto. de lo concreto. Sí, la importancia de lo concreto, bueno, yo la mencioné, pero también tenemos que tomar en cuenta que si exacerbamos solo lo concreto, se nos hace más difícil aprender en nuestro acervo, digamos, de conocimiento, todo lo que está disponible, porque tenemos que considerar que a lo largo de la historia, desde que éramos cazadores-recolectores hasta ahora, lo que hemos ido es acumulando conocimiento, entonces las cantidades son gigantescas. Entonces, digamos, el mundo concreto es muy interesante porque nos permite aprenderlo y tener una idea de él, pero la cantidad de conocimiento que tenemos que manejar supera lo que podemos recorrer en manera concreta y tiene que ser de alguna manera suplido o completado por esta navegación virtual o por los conocimientos que podemos obtener de otra forma. Entonces, hay que mantenerlo concreto por lo que comenté al principio, ¿verdad? De la uso de todos los sentidos y tener una visión más enriquecida, pero no que llegue a un nivel que nos impida poder incorporar a nuestro acervo muchos conocimientos que solo recorriendo lo concreto no alcanzaría, no tendríamos tiempo de llegar. Así que hay que encontrar un balance entre los dos, creo yo. Por supuesto que sí. Ahora, para ir cerrando esta conversación, recordarles que los profesores que han participado, nosotros les habíamos propuesto que íbamos a mandarle un libro de regalo, así que los 4 que han participado, Viviana, René Fabián, Manuel Jesús de Valparaíso y Yanna Regina, se va a comunicar con ustedes mañana a primera hora Cecilia Cuadra, que es la que hace presente, nuestra tecnóloga, nuestra científica, nuestra Einstein, que hace presente muchas de las actividades de la Fundación Futuro sean posibles. Quiero terminar con una mirada, no miremos con tanto pesimismo el futuro, porque la tecnología nos permite, aquí hay profesores en este momento de Las Condes, de Cerrillo, de Curanilahue, de Los Andes, de Copiapó, que nos están estamos pudiendo tener este encuentro y pensar en la ciencia y su valor y su sentido en el presente, gracias a la tecnología. Pensemos que durante miles y miles de años el ser humano nació, vivió y murió en un mismo lugar, en un mismo horizonte, y tuvo muy pocas posibilidades de ensancharlos como lo tenemos más que nunca en la historia hoy día nosotros. Yo creo que eso es importante hacerles ver a nuestros alumnos. Hoy día la sociedad, con todas sus bemoles, sus dificultades, etcétera, como nunca antes nos ha ofrecido posibilidades de ampliar nuestros horizontes, de ampliar nuestras miradas y a la larga de ampliar nuestros corazones. Quiero dejar un tema como en el tapete. ¿Cuánto podemos poner la tecnología al servicio de mejorar las condiciones de vida y el conocimiento y la ciencia de los seres humanos en salud, en mejores viviendas, en mejores caminos, en
mejor educación gracias a la tecnología y el conocimiento, porque nos permite vivir mejor. Y ese es el punto final que da sentido a la estrategia, al trabajo de Álvaro Fischer, etc. Así que miremos el futuro desde la Fundación Futuro con optimismo, y agradecerle a Álvaro Fischer y que nos dé sus últimas palabras, y contarles que nuestro próximo conversatorio se va a realizar el segundo miércoles de noviembre y va a ser con Paula Joffre, la destacada astrónoma y astrofísica que está abriendo campos ya en el universo hacia conocer más nuestro hábitat ampliado. Así que los dejo convidados a ese próximo Magdalena, perdóneme antes que cierre don Álvaro. Sí, perdón, justamente la astrofísica. Lo que pasa es que quiero comentar algo que nos puede servir, sobre todo a las personas que viven en la quinta región. Yo puse un comentario ahí y es muy, que gracias a Dios logré conocer esta experiencia que la puse ahí. Es un astrofísico de renombre mundial. Él quedó anclado acá en Chile en la pandemia y se compró un terreno en Hijuelas cerca del Parque Nacional La Campana y está enamorado de ese sector. Y construyeron eso que yo puse ahí el link. Construyeron un pequeño domo y yo soy vecino de ellos porque tengo una parcela donde vivían mis abuelos. Entonces quiero contarles eso. Es tremendo el proyecto que tienen ellos. Él es holandés y se vinculó con chilenos y me invitó a ser parte de ese proyecto. Es hermoso, hermoso, impresionante. Y se relaciona mucho con lo que yo decía. Él tiene la genial idea de construir 100 observatorios en Chile. 100 observatorios en Chile. Y está tratando de difundirlo. Si ustedes linkean a Tâche de Gros, él trabajó muy arriba en el proyecto ALMA, un proyecto de Chapman Thor. Bueno, es un científico en eminencia mundial de astrofísica. Justamente no me quiero perder la charla de astrofísica próxima. Y gracias por todo. Gracias, espero René. formar una Gracias. red de profesores de ciencia. Así es. Álvaro, el micrófono es suyo. Gracias por acompañarnos y estimúlenos. No, primero el agradecimiento es mío porque ha sido muy estimulante para mí tener esta conversación con los profesores. Es un punto de vista con el que yo no estoy todos los días en contacto, ¿verdad? Los profesores secundarios o primarios. Así que para mí ha sido muy estimulante y muy satisfactorio ver el interés que el grupo que aquí participó tiene en estos temas. Yo los invito nuevamente a mirar el futuro con optimismo. O sea, el futuro nos abre opciones, nos multiplica las capacidades que tenemos para aprovechar la vida de otras formas. Claro, si uno le hiciera una pregunta a una persona hace 1000 años atrás, a lo mejor encontraría que el mundo es bueno o es malo en ese minuto, pero no habría sido capaz de imaginar lo que estamos viviendo hoy día. No formaba parte de su escenario posible. En cambio, nosotros tampoco somos capaces de imaginar lo que va a ocurrir, no digo en 300 años más, sino que quizás en 50. Entonces, esa aventura que nos permite el esfuerzo humano por innovar, por crear, por acumular nuevo conocimiento, por imaginar nuevas experiencias, es una fuente de enriquecimiento para las personas muy grande. Pero junto con ello, también es una fuente de posibles problemas y amenazas. Yo creo que siempre es bueno tener las dos cosas, saber que las dos cosas están y hay que utilizarlas apropiadamente, pero sin duda que el mensaje que me gusta a mí dejar es un mensaje optimista hacia el futuro, justamente por la opción que nos entrega estas tecnologías para avanzar en la creación de nuevos escenarios para las personas hacia adelante. Así que muchas gracias, Margarita, por esta invitación y gracias a ustedes por asistir a este conversatorio. Gracias a Álvaro Fischer, una persona que ha dedicado su vida a impulsar la innovación, la tecnología, la ciencia y el conocimiento en Chile, y en eso ha sido muy certero su camino. Y gracias a ustedes por participar. Les cuento que en el sitio web de la Fundación Futuro pueden encontrar así
nos vio Darwin, un documento elaborado muy didáctico, muy sencillo, pero muy potente, que yo creo que nos hace bien. Está en las lupas naturalistas, en ese material didáctico nuestro, está Así nos vio Darwin, Así nos vio Guy, Así nos vio Domeyko, y así nos vio, ¿qué más? Darwin, Gay, Domeyko y María Graham. Nos hace bien mirar cómo nos miraron con tanta dificultad, sin internet, sin tecnologías tan avanzadas, fueron capaces de mirar nuestro territorio. Un abrazo, mucha suerte, y les recuerdo que el segundo miércoles de noviembre nos acompaña Paula Cofré, la astrónoma. Muchas gracias a todos, y los 4 profesores nos vamos a contactar con ellos mañana porque van a recibir su libro. Uno de ellos es Chile, país de humedales, el otro es Chile en imágenes de agua y vida, preciosa fotografía, una guía de apoyo docente sobre especies amenazadas y biodiversidad, un libro de ecología, Conocer la casa de todos, y un libro de cambio climático en Chile de Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencia. Nuestra tarea desde la Fundación Futuro es no descansar en estimular, acompañar, movilizar a los profesores para que hagamos entrar lo que pasa fuera de la sala de clase al interior de la sala de clase. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, muchas Buenas gracias. tardes. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Un lindo día.